ese demonio me mira, pero sale corriendo toda la pared y yo lo veo y cuando viene hacia donde mí, chocó con él. Fui atacado, bombardeado con la idea del socialismo, del marxismo, hasta que un día no sé qué pasó, llama llorando a mi casa. Mi mamá agarra el teléfono y mi mamá me dijo, desde que llegué, ¿cómo es posible que tú tengas a esta muchacha pasando trabajo, que no la hayas traído? Cualquiera te entra a palo. Satanás nunca va a cambiar su estrategia. Siempre ha sido la misma y siempre será la misma. Conviértete en un provocador de la gloria de Dios, en un activador de lo sobrenatural de Dios en las personas. Déjate de estar prestándole tu tiempo a personas que van a hablar cosas sin sentido, personas que van a criticar de otro, que van a murmurar de otro. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarás testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de personas como usted y como yo, con las cuales estoy seguro se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener la certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, viene directamente desde Kansas City. Viene de la iglesia Casa de Dios para las Naciones, bajo la cobertura del pastor Harrigan. Con nosotros tenemos al pastor asociado Andy Rauseo. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Más que bendecido, como dice la palabra de Dios, bendecido en victoria. Nos sentimos más que contentos de poder estar acá en Honduras, San Pedro Sula. Y aparte en este podcast que tengo entendido uno de los principales acá en Honduras en cuanto a lo que es el medio cristiano. Y mirando las maravillas que el Señor está haciendo en esta nación, varón, me siento identificado con los hondureños. Gracias por su tiempo, pastor. Sabemos que anda con el tiempo contado, los minutos contados, porque tiene varios eventos aquí en el país. Y yo también estoy completamente alegre. La verdad que hace un tiempo atrás recibimos una palabra de parte de un profeta donde decía que muchas personas iban a pasar por esa silla. No necesariamente locales, sino también extranjeros. Y usted que viene de Estados Unidos, ya han habido otras personas de otras partes del mundo. Y estoy contento, yo soy el más expectante. Cada vez que me siento en esta silla, el más edificado soy yo. Pero para que lo vayamos conociendo, pastor, ¿quién es el pastor Andy? ¿De dónde viene? ¿Dónde creció? Bueno, soy original de Venezuela, de Ciudad Guayana, una ciudad cerca de Ciudad Bolívar, una ciudad importante en Venezuela, casi en el centro del país. Emigré a los Estados Unidos cuando tenía alrededor de 12 años y medio, casi 13 años. Llegué a la ciudad de Nueva York con mi madre, mi padre de crianza. Dominicano. Mi padre original es portugués italiano, por eso el apellido Rauseo, que suena un poco raro, pero me crié desde la niñez, como dije, en Venezuela y ya en la juventud, adolescencia en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. A los 23 años emigré para entonces la ciudad de Kansas, en Kansas City, con mi esposa y para ese tiempo 2 hijas. Sirviéndole al Señor firmemente estoy desde el 2009, pero como quien dice, con un pie adentro y uno afuera. Yo recibí al Señor en el 98 cuando estaba en la universidad en Nueva York, pero por no tener una persona que me pudiera entender como joven en ese tiempo, me descarrié. Y llegué, como te digo, a Kansas en el 2003. De ahí volví otra vez a lo que estaba, la calle, la música, todo eso. Y no fue sino hasta el 2009 que volví a firmar mis pasos con el Señor. Hablando de su vida, pastor, y regresando un poco hacia atrás, la etapa de niño. Yo siempre hago la pregunta de la etapa de niño porque es donde de alguna forma comenzamos a formar carácter. ¿Cómo fue esa etapa de niño con sus padres? Porque teniendo un padre
italiano, portugués, y su madre venezolana, que son dos culturas completamente distintas. No sé por qué situación pasaba Venezuela en ese momento, en el año que usted nació allá. ¿Cómo fue ese proceso de su niñez? Bueno, para ese tiempo la nación estaba en una buena posición en cuanto a nivel político, económico. Estaba bien el país. Era un país en los 80 donde toda Latinoamérica, casi todos los países de Latinoamérica querían estar en Venezuela, querían buscar un futuro para su familia porque había mucho trabajo, había mucho dinero. Mi mamá se divorció de mi papá cuando yo tenía alrededor de 3 4 años aproximadamente, porque era un tipo demasiado mujeriego. Lamentablemente ninguno de los dos conocían a Cristo. Mi mamá sí viene de una, por así decirlo, creencia católica. Mi papá, aunque también tenía un poco de esa creencia, nunca se afirmaron en los pasos del Señor y estaban en el mundo. Se divorciaron, yo crecí sin una figura paterna. A los 6 años mi mamá se volvió a casar ya con el que es actualmente mi papá, mi padrastro. Y no tuve la oportunidad de convivir con ellos porque ellos tenían la idea de mudarse para Estados Unidos. Se fueron para otra ciudad llamada Caracas. Yo me quise quedar con mi abuela desde pequeño, que fue la que me crió. Ellos emigran a la ciudad de Nueva York en el 89 y al año me querían llevar. No, no quería, sino hasta en el 2000, perdón, en el 1992, casi el 93, fue que llegué a Nueva York. Pero mi niñez fue una niñez excelente. La única falta que yo puedo decir que sí tuve, que aunque siempre trataba de negarlo, fue la falta de un padre. Fue la falta de una figura paterna. Aunque tenía la figura de mis tíos, tenía la figura de hombres en la familia que podían ejercer ese papel, y tenía a mi padrastro. Miraba a mi papá distante, no estaba conmigo, nunca estuvo en mi niñez. Siempre estuvo en el área económica. Siempre estuvo pendiente qué me hacía falta, qué necesitaba, que si era mi cumpleaños, el dinero para la fiesta, para esto, para lo otro. Pero en ese tiempo me recuerdo que yo lo que quería era un padre. Yo no quería una fiesta, no quería dinero, no quería nada, quería un padre. Y ese fue algo, perdón, que el Señor tuvo que trabajar ya cuando fui un hombre, tuvo que trabajar en mi vida para yo poder sacar esa pequeña espinita que estaba en mi corazón. Tuve que aprender a aceptar que tenía un padre en el cielo. De hecho, de todas estas experiencias nació un libro que escribí que se llama Hijos huérfanos con un padre en el cielo, que muchas veces nosotros sentimos esa orfandad en nuestra vida, quizás porque nos hace falta un padre físico, pero tenemos a un padre celestial que tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que yo te puedo decir, lo único que me afectó en la niñez, aunque siempre quería taparlo, quería negarlo, pero siempre estaba esa cosita ahí hasta que el Señor me liberó, me sanó, me limpió sobre eso. Pero recuerdo también, siempre había algo que me llamaba de las cosas de Dios. Mi abuela era católica, visitaba la iglesia, siempre iba con ella, pero los domingos, para ese tiempo se escuchaba mucho la radio, habían varios programas radiales y había un programa de Gigi Ávila, y eso siempre me llamaba la atención. Eh, para ese tiempo no entendía el nivel de lo que estaba hablando, el mensaje quizás, pero había algo que me atraía, había algo que me llamaba. Y yo me sentaba siempre en la parte de atrás de la casa con un pequeño radio a escuchar el mensaje, o lo ponía en la sala y me ponía a escuchar ese mensaje. Había algo que me llamaba y no entendía. Y no fue sino hasta que cumplí los 18 años que estaba entrando en la universidad. Cuando estaba entrando en la universidad, a mí me gustaba siempre debatir lo que era historia, geografía, específicamente lo que tenía que ver con el comunismo, el socialismo, el Che Guevara, Carlos Marx. Traías en la cabeza Siempre sí. Venezuela. Compartía con varios amigos. Me empezó como joven
Esto es algo que muchos jóvenes a veces no entienden, cómo Satanás a veces trata de cauterizar la mente de la juventud con diferentes tipos de ideas, con diferentes tipos de pensamientos. Y fui atacado, bombardeado con la idea del socialismo, del marxismo, de todas estas ideas que a veces perjudican a una persona. Y me envolví con varios amigos en la universidad y siempre me sentaba a debatir con ellos. Y recuerdo que había un muchacho moreno, afroamericano, que siempre me miraba. Y un día él vino hacia donde mí y me dijo, Dios quiere usarte. Y empezó a darme palabras de parte de Dios y yo, como que, ok, está bien, no hay problema. Pero en el momento que él puso la mano en el hombro, yo sentí algo que nunca había sentido. Sentí una paz, sentí un gozo, empecé a sentir diferentes tipos de emociones que en ese momento no había sentido a esa magnitud. Y recuerdo que me invitaba siempre a la iglesia y yo siempre ponía una excusa. Tengo que ir aquí, tengo este compromiso, no tengo carro, no tengo dinero, no puedo llegar al local. Y en ese tiempo la iglesia en donde él pertenecía le rentaba el auditorio a la universidad. Y todos los domingos hacían sus cultos ahí. Y recuerdo que un día él me llama el sábado y me dice, ven para la iglesia mañana. Y le digo, no puedo porque no tengo dinero. Pues no te preocupes, te voy a mandar un taxi. Y él pagó a un taxista para que me fuera a recoger a la casa. Y cuando llegué ya no me quedó recurso ni nada, ni excusas, tuve que aceptar, fui. Cuando llego me da dinero para que regrese nuevamente a la casa en otro taxi. Y cuando estoy ahí en el servicio, yo empecé a sentir algo diferente de parte de Dios. Y recuerdo que estaban todos brincando. Si tú crees, varón, que los hondureños son locos alabando a Dios, que los pentecostales son locos adorando a Dios, los hispanos, los morenos son locos de verdad. Y ellos eran morenos. Y recuerdo que todos estaban brincando, saltando, con alegría, con gozo. Yo cierro mis ojos y le digo al Señor, si tú eres real, yo quiero sentirte. Y Él se me acerca al lado y me dijo, Dios es real. Solamente entrégale tu corazón. Cuando Él me dijo eso, yo sentí que Dios me estaba hablando. Y en ese momento yo recuerdo que levanté mis manos y empecé a sentir un gozo. Cuando me di cuenta, ya estaba en el frente saltando, brincando, adorando a Dios. Y cuando abro los ojos y empiezo a mirar a todas las personas y sentí como que todos los ojos estaban sobre mí, varón, me asusté y me fui otra vez a sentar al asiento donde estaba, porque me dio vergüenza. Y ahí fue donde pude experimentar al Espíritu Santo por primera vez. Después me volví otra vez a descarriar porque no tuve una persona que me tuviera paciencia. No tuve una persona que en mi juventud me enseñara y me hiciera ver las cosas desde mi punto de vista, no desde el punto de vista de otra persona. Lamentablemente dentro del pueblo de Dios hay a veces muchos caciques y pocos indios. Hay muchos pastores y pocos obreros, pocas ovejas. Todo el mundo quiere ejercer un llamado que tal vez tiene, pero tal vez lo está ejerciendo fuera de tiempo. Y no tenía nadie que entendiera lo que yo estaba pasando como joven, que me ayudara a entender, a aceptar las cosas de Dios. Entonces volví otra vez a la calle, a la música, a las discotecas. Y mi esposa seguía fiel en la iglesia. ¿A qué edad se casó, papá? Nosotros estamos juntos desde los 16 años. No casados. No casados. Unión libre. Unión libre. Novios, relación íntima, todo eso. A los 18 años ella queda embarazada. Y esa es una historia, varón, fuerte. Haciendo un paréntesis y metiendo la historia. Sí, no. Recuerdo que cuando sale embarazada, yo lo mantuve en silencio por muchos meses. Para ese tiempo ya trabajaba, mi papá, mi padrastro, tenía una joyería y yo trabajaba con él ahí. Y luego conseguí trabajo en otras compañías. Y trabajaba, iba a la universidad, pero no le quería decir a mis padres que ella había salido embarazada. Recuerdo que la mamá de ella se había mudado para Kansas City y nosotros estábamos en Nueva York todavía. Yo busqué el dinero para rentarle una habitación y de vez en cuando, una vez en la semana, me quedaba con ella
y me iba en la madrugada porque no quería decirle nada a mi mamá. Las personas a las cuales le rentamos la habitación nos engañó. Le habían dado una carta de desalojo y tenía que desalojar el apartamento, creo que era en 2 semanas, y yo le había pagado por adelantado 1 mes de renta. Cuando mi esposa, en ese tiempo mi novia, llega y ve que la puerta del apartamento ya tiene un sticker, una calcomanía, que dieron orden de desalojo y la llave tenía un candado, no podía entrar, me llama llorando. En ese momento no sabía qué hacer, fue a la casa de una amiga, ellos la atendieron como unos cuantos meses, hasta que un día no sé qué pasó, llama llorando a mi casa, mi mamá agarra el teléfono, yo no sé nada porque estoy trabajando. Cuando yo llego a la noche a la casa, la encuentro sentada y veo unas maletas. Y mi mamá me dijo, desde que llegué, ¿cómo es posible que tú tengas a esta muchacha pasando trabajo, que no la hayas traído? Cualquiera te entra a palo. Y ahí mi mamá nos dijo, se van a quedar en el basement. Ya el basement de la casa estaba preparado, o sea, era un apartamento. Y ahí yo tenía mi habitación, pero era más grande y estábamos cómodos. Y nos quedamos en la casa de mi mamá como por 1 año, hasta que conseguí el dinero para un apartamento, nos mudamos. Después de ahí, que estaba en la universidad, tomé la decisión de dejar la universidad para dedicarme 100% al trabajo, para poder mantenerla, porque ya tenía la responsabilidad de una casa. Y el estar en la universidad y el trabajo se me hacía muy dificultoso, porque en Nueva York la renta es muy cara, todo es caro. Y tomé la decisión de dejar la universidad. Y ya te digo, ya había conocido a ese muchacho, ya había asistido a la iglesia. A la reunión. Sí. Y luego las malas amistades me volvieron otra vez a la calle. Gracias a Dios nunca llegué a un punto de estar en drogas, porque mi mamá siempre me decía, cuidado con quién te juntas. Cuidado si te dicen, agárrame esto aquí, llévame esto ahí. Cuidado lo que te digan, ven a probar esto, prueba esta droga. ¿No? Y eso siempre resonaba en mi mente. Pero el alcohol era algo que siempre estaba en mí. Las mujeres, la fiesta, todo eso. Y volví otra vez a esa vida. Llegó un punto que mi esposa, para ese tiempo todavía estábamos en unión libre, ya teníamos 2 hijas, no aguantó. Y como la mamá ya se había mudado para Kansas, me dijo, me voy a divorciar de ti, nos vamos a separar. Ya yo no aguanto más, porque siempre me encontraba en el teléfono, mensajes, todo eso. Y un día se dio cuenta de otra, que estaba con otra persona, y ya dijo, ya no aguanto más, llamó a la mamá y a la semana estaba en Kansas. Yo recuerdo que para ese tiempo, sin tener a Dios en mi corazón, yo decía, wow, gloria a Dios, estoy solo en el apartamento. Pero cada vez que llegaba del trabajo sentía el vacío de mi esposa, de mis hijas. Y me tiraba a llorar porque no aguantaba. Pero el orgullo, la hombría, no me hacía llamarla, no me hacía pedirle perdón ni nada de eso. Y solamente lloraba, hasta que un día me armé de valor y le dije, voy a cambiar. Me voy para Kansas para yo estar cerca de mis hijas. Si tú no quieres nada conmigo, yo lo entiendo. Pero en verdad era algo que solamente estaba saliendo de la boca para afuera. O sea, no era algo del corazón. Y le dije, yo voy a ir por unos meses, me quedo con tu mamá, con ustedes, hasta que yo consiga un trabajo, un apartamento, una casa y me mude. Esa fue la idea, pero la intención mía era volverla a conquistar nuevamente. Y empecé a trabajar en mi matrimonio. Y cuando llegué en ese tiempo a Kansas, en el 2003, era una ciudad que varón era como un campo. Yo estaba acostumbrado a una ciudad acelerada, donde en cada esquina era una música, una fiesta, una algarabía, un movimiento rápido, a una ciudad lenta, sin muchos hispanos. Para ese tiempo eran pocos los hispanos. Y yo me recuerdo que me quedaba siempre, me ponía la mano en la cara y me quedaba mirando hacia la calle. Y quizás cada hora era que pasaba un carro. Que Y digan, en Nueva York es todo. en Nueva York no paran. Es algo no se increíble. paran, sí. O sea, en Nueva York en verdad la ciudad se aquieta un poco
quizás de 4 de la mañana a 6 de la mañana. Pero todo el tiempo es ruido, es algarabía, es bulla, y en el verano es algo terrible. Y volví otra vez a caer en lo mismo, la música, el alcohol, las discotecas. Y en ese tiempo ya conoció a una pastora cristiana, que fue nuestra primera pastora, la pastora María Ramírez, que partió con el Señor, que fue la que nos dio el fundamento y nos enseñó verdaderamente de Cristo, de la intimidad con el Espíritu Santo. Y ella se mantuvo firme y yo de vez en cuando visitaba la iglesia. Por lo mismo, porque no tuve una persona que me ayudara a ver a Cristo, que me ayudara a ver a Jesús, al Evangelio, a través de mis ojos. Que me ayudara a entender cómo poder aceptar a Jesús con mis pensamientos, con mi intelecto. Y yo entiendo que reflexionando ahora, la Biblia nos enseña que tenemos que cambiar y renovar nuestra mente, la mente de Cristo. Pero cuando nosotros estamos en el mundo, nos encontramos con ciertas ataduras, con ciertas vendas que a veces se nos hacen difícil mirar a Cristo a través de los ojos de otra persona. Y tuve una experiencia muy fuerte. Para ese tiempo yo era DJ, era animador en una discoteca, y recuerdo que nosotros siempre hacíamos un show de reggaetón. Yo tenía un espíritu que me quería reggaetonero, rapero. Me daba con sus cadenas, sus gorras. Desde ese tiempo siempre me han gustado Siempre me las gustó la gorras. gorra, sí. Siempre. Okay. Y me combinaba siempre, era los zapatos con la gorra, la camisa. Tenía como un signature, como una firma. Una firma. Que desde que llegaba ya la gente sabía. De hecho, me decían, el nombre mío era DJ Andy, pero me decían el Señor de la Noche. Dios santo. Sabe que el Señor de la Noche es Satanás. Sí. Y por las cosas que hacías perversas dentro de la discoteca, concursos de reggaetón, show de reggaetón, concursos de camisas mojadas con las mujeres, era algo perverso. Y recuerdo que una noche, no entro en detalles, pero una noche iba a hacer un concurso y yo siempre usaba lentes de colores, ¿verdad? Que se combinaban con los zapatos, la gorra, y siempre era como mi signature. Y recuerdo que los había dejado en el carro. Cuando salgo, que ya me daba, era el tiempo para hacer el show, voy a buscar los lentes al carro. Pero cuando salgo, que voy a abrir la camioneta, y cuando la voy a abrir, yo veo que está laqueada, pero no me suena la alarma. No me suena la alarma, yo me asombré. Y yo dije, yo pagué demasiado dinero por esta alarma. Y cuando voy al carro, que lo voy a abrir, que doy la vuelta, veo a una persona que tenía mi camioneta abierta y no sé qué le estaba haciendo abajo del volante, no sé si la quería prender para robársela, pero cuando yo lo veo, en ese momento yo me freno, me paro, me paralizo y le digo, caballero, ¿cómo tú abriste mi vehículo? ¿Cómo tú abriste mi camioneta? Si la alarma me está enseñando que está bloqueada, que está armada todavía, ¿cómo tú la abriste? Él no me dijo nada, solamente se retiró y se me desapareció. En ese momento yo como que caí en sí. Yo dije, este desgraciado. Y abrí la parte de atrás de la camioneta, saqué un machete que tenía. Andaba un machete en el carro. Varón, yo era machetero. Peligroso, pero era, como nosotros decíamos, solamente para asustar. Para el miedo, para darle miedo a la gente. Pero gracias a Dios nunca llegué a hacer eso. A los puños sí me iba siempre, peleando. Lo siguió con el machete. Y no, saqué el machete y tenía como un destornillador largo que yo había afilado como un punzón. Porque yo decía cualquier cosa, yo puyo y tiro. Esa era mi ideología para defenderme. Saqué los dos, pero cuando saco los dos, el machete y ese punzón, salgo y camino hacia el frente de la camioneta. Y me paro al lado izquierdo, pero no paso la camioneta. Solamente me quedo parado. Y empecé a decir unas cuantas maldiciones, malas palabras, enojado porque me iban a robar mi vehículo. Y me meto en el carro nuevamente, y cuando me meto en el carro, prendo el vehículo, salgo de reversa y me voy a estacionarlo al frente. Cuando me estoy estacionando al frente, yo veo que uno de los seguridad viene con el arma de fuego afuera y la tiene tapada. Yo le digo, hey, Kevin, where you going?
¿A dónde vas? ¿Qué pasa? Me dice, ¿tú no viste que te iban a matar? Que me iban a matar, tú eres loco. Y cuando entro a la discoteca, el dueño me llama y me dice, ven a ver la cámara. Cuando yo veo la cámara, estoy mirando todo el movimiento. Yo veo que voy hacia él a balancearme, como que le voy a entrar a golpe, pero me detengo, me paro y me quedo parado y empiezo a hablarle y le hablo con las manos. Y en ese momento se ve cuando me salgo, saco el machete, saco el punzón y me paro ahí y estoy haciendo unas cuantas cosas. Y la cámara de acá, ¿verdad? Porque está una que me está agarrando a mí de frente y la camioneta, pero no se ve que él estaba agachado. La que estaba acá se ve que él estaba agachado con un arma de fuego afuera. Estaba en cuclillas y estaba como así Como esperando. Si yo le hubiese salido a él con el machete, él me dispara, me mata. Llego a la discoteca, hacemos el concurso, hacemos las cosas. Habían unas muchachas, me voy con ella a llevarla a la casa. Después entraremos en detalle. Empezó a darme una desesperación y dije, me voy para mi casa. No quiero estar contigo, me voy. Y me fui a la casa. Cuando llego a mi casa, veo a mi esposa que estaba orando de rodillas al lado de la cama. Y me voy a acostar. Empieza a decirme, no, para la sala. Aquí tú no duermes. Esta cama la compré yo, aquí voy a dormir. Me decía, si va aquí, te voy a llamar a la policía. Me voy para la sala, está bien. Me fui a la sala. Y como a las 2 horas, me dice, despiértate, ya te planché la ropa, vámonos para la iglesia. Digo, no, yo no voy para ninguna iglesia, tú estás loca. Eso es saliendo del evento, de la a discoteca. las 2 horas van a la iglesia, seguido. Sí, no, yo salí, yo llegué a mi casa como eso de las 6 de la mañana. Ah, es que era ya de madrugada. Sí. Y cuando llego a la casa, me quiero acostar, dormí como unas 2 horas, como a las 8 y algo más o menos, es que ella me despierta para ir a la iglesia. Y le digo que no, me dice, te voy a dejar a los niños. Le dijo que íbamos para la iglesia, para ese tiempo teníamos creo que 3. Y en Manuel, 3 o 4, pero estaban pequeños. Y mis hijos, varón, estaban bendecidos. Los querubines como que los movían y se trepaban y hacían de todo. Y yo dije, no, yo no me puedo quedar con ellos, yo quiero descansar. Y la idea mía fue, vamos a la iglesia y me siento en la última butaca y me tiro de rodillas como que estoy orando. Y me duermo. Y me duermo tranquilo. Esa fue la idea que yo tenía. Pero cuando llego a la iglesia, recuerdo que me senté en la primera butaca. Y estoy ahí recostado hacia atrás. Y había un muchacho en el piano, bien humilde, tocando el piano, pero se me quedaba mirando. Recuerda que yo vengo de Nueva York. Allá si alguien te mira, de una vez tú le vas a decir, ¿qué pasa? ¿Qué traes? Dime, de una vez. Porque ya uno lo toma como una cosa desafiante. Y él me queda mirando. Y yo lo primero que hago es que lo veo desde los pies hasta la cabeza y digo, ok, es cristiano. La forma como estaba vestido, un pantalón de vestir, el pantalón hasta aquí, hasta el ombligo, la camisa creo que se le había volado un botón. Y yo dije, si este hombre viene y me dice algo, lo voy a hacer que se coma el piano. Y hago así como que me quedo dormido. Y cuando estoy dormido, cuando abro los ojos, lo tengo al frente. Me dice, es la última vez que meto la mano por ti, dice Jehová. Anoche te iban a matar y yo metí la mano. Cuando él me dice eso, yo me paro, me pongo de pie y volteo hacia atrás, pensando quizás que alguien le había contado. Y yo dije en mi mente, seguro fue mi esposa de chismosa. Pero después reaccioné y dije, ella no estaba ahí, nadie le había contado. Y cuando él me habla eso, después me dice algo en el oído que nadie sabía, solamente Dios y yo y la otra persona que estaba ahí. Yo dije, esto es Dios. Y sentí la reprensión del Señor. Varón, la pequeña borrachera que tenía se me fue al instante. Empecé a llorar, me reconcilié con el Señor y fue algo sobrenatural. Y desde ahí volví a caer a los 3 meses, otra vez por las amistades que tenía. Y recuerdo que cuando caí fui a una discoteca. Ahí el Señor abrió mis ojos espirituales por primera vez, en donde pude literalmente ver demonios,
las figuras de los demonios y algunos tipos de demonios y cómo operaban en la vida de las personas, cómo se traspasaban de un cuerpo a otro. Fue algo que para ese tiempo para mí fue alarmante, preocupante, me dio un miedo, un temor terrible por lo que estaba experimentando. Y desde esa vez jamás volví otra vez a la calle y me afirmé en el Señor. Pastor, increíble lo que me está contando de la palabra que le dio, la palabra de ciencia que tenía la persona que Dios mandó a darle. Sí, Sí me gustaría, pastor, hacerle dos consultas así rapiditas para que ahondemos un poco. Me bloqueé cuando estaba en la universidad, me voy un poco atrás. Tenía ideologías. Creo que esas ideologías están afectando hoy en este tiempo a muchas personas porque las enseñan en las universidades, colegios, escuelas, que de hecho se siguen enseñando, por ejemplo, la evolución, que es algo que ya no tiene sentido porque se descubrió el genoma humano, donde descuartiza a esa, porque es una hipótesis, no es algo real. claro. Entonces, ¿cómo desechamos esa información que tenemos? Porque desde pequeños nos enseñaron que el hombre venía del mono, que, bueno, Sigmund Freud, que la psicología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo nosotros desechamos todas esas ideologías de hombre? ¿Cómo las trabajamos? Porque a usted le tocó pasar ese proceso y llega a la iglesia. Cuando usted se afirma en el Señor, se le vienen esos pensamientos todavía de hombre. ¿Cómo hace para desecharse de ese tipo de pensamientos? Bueno, lo primero que tenemos que entender rápidamente es que la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y por cuanto desecharon ese conocimiento, yo los desecharé, los comulgaré, por así decirlo, los sacaré de mi sacerdocio. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, como te dije al principio, que a mí me costó, fue entender a Cristo con mi propia vista y según a mi entendimiento en ese momento. Para ese tiempo yo tenía mucho cuestionamiento. Satanás nunca va a cambiar su estrategia. Siempre ha sido la misma y siempre será la misma. Engañar y persuadir al hombre y llevarlo al pecado con este tipo de ideología. Enseñarle lo que es el yoísmo, que usen su intelectualidad, su conocimiento, sus fuerzas para poder alcanzar las cosas. Y a mí me costó mucho entender que no es con mis fuerzas, no es con mi conocimiento, con mi intelecto, no es lo bonito, no es el léxico que use, no son las palabras hermosas que use. Es a través de la misericordia de Dios, es a través de su amor, de ese sacrificio que Él hizo. Pero el detalle está que había muchas corrientes de ideología en el pueblo de Dios. Y en vez de las personas enseñar un cristianismo sencillo, directo y específico a cada persona, todo el mundo quería enseñar sus reglas, sus dogmas. Y eso era lo que a mí me molestaba en ese momento y me confundía. Y eso fue lo que me hizo meterme a todo este tipo de ideología, porque yo decía, esto es constante, esto es, no hay variables. Es blanco y es blanco, o es negro. Y yo miraba que en las cosas de Dios habían rojos, amarillos, azules, negros. Y yo decía, no están en un acuerdo. Hay mucha división, hay mucha pelea, todo el mundo quiere jalar para su lado. Nah, yo no voy a estar ahí. Hasta que llegó el momento que el Señor me hizo mirar a través de un hombre de Dios, a través de una mujer de Dios, lo que era verdaderamente el Evangelio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos hoy en día. Predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Usted, pastor que me está mirando, evangelista que me está mirando, usted tiene que enfocarse a predicar a Jesús, a saber que es Jesús el centro de todo. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Solamente en Él. Esto no se trata de tus hazañas. A la gente no le importa los diplomas que tú tengas, el doctorado, los institutos bíblicos que hayas agarrado, el conocimiento que tengas, las casas que hayas conseguido, la empresa. A la gente lo que le importa es saber que hay un Dios que sana, que liberta, que hay un Padre que está con los brazos abiertos esperando que sus hijos vengan a Él. No importando lo que hayan hecho, no importando dónde estén metidos. Hay personas que están batallando con el pecado. Y tú que me estás mirando, yo sé que tú no quieres estar todavía batallando con el pecado. Yo sé que tú no quieres estar consumiendo droga, usando alcohol, usando quizás cigarrillos o quizás estando en la lujuria, en pecados sexuales. Hay personas, varón, que ahorita mismo se encuentran atados, se encuentran hundidos en el lodo y no quieren estar ahí. No quieren estar ahí.
pero se encuentran una iglesia que los señala, se encuentran una iglesia que los lastiman, que los mandan al infierno. Personas, pastores, que en vez de preocuparse por la sanidad interior de una persona, están más preocupados que si usó un pantalón de vestir o un jean, que si se puso una gorra, que si se pintó el pelo, que si la mujer se puso un arete. Mira, hay que ir a través de las almas. Los brujos, los satanistas, las pandillas, todo este tipo de personas que practican estas ideas satánicas erróneas, lo primero que hacen es decirle a las personas: yo te acepto como eres. Ven que aquí vas a tener una persona que te va a entender. Y le abren los brazos. Los aceptan tal y como son. El único que cambia y transforma en esta tierra es el Espíritu Santo. Por más que yo quiera decirle a un joven: deja de usar droga, deja de usar cigarrillo, deja el alcohol, deja la música. Si Dios no lo cambia, Él no va a cambiar. Entonces, nosotros tenemos que entender que no es solamente predicar la palabra, sino aplicarla y vivirla a través de nuestro testimonio y acciones. Diciéndole a las personas: caíste, no hay problema, ven, levántate. Fracasaste, no eres el único, ni serás el último. Levántate, que Dios te va a esperar con los brazos abiertos. Y el que va a hacer la transformación en la persona es Cristo. Yo recuerdo, varón, una vez, una jovencita, que ella se vestía muy mal a lo que es nuestro concepto cristiano. Unas faldas bien cortas, todo descotado, y le gustaba ir a la iglesia así. Habían hermanas que querían taparla con un manto y la tapaban. Y yo le hablaba, y me recuerdo que esa noche yo estaba predicando sobre la santidad. Y estaba hablando que hay personas que, mencionaste ahorita a Sigmund Freud. Él hablaba sobre una característica específica sobre la mente humana, que es que a veces hay personas que no perciben la realidad como tienen que percibirla, porque creen que están haciendo algo bien de acuerdo a su percepción de la vida o de la realidad. Y ya se crean en esa mentalidad. Y esta jovencita ya creía que estaba bien, porque se estaba vistiendo a la moda, se estaba vistiendo bien. Y yo en esa prédica estaba hablando sobre la santidad, que la santidad es algo que se vive desde el corazón, es algo interno, algo que brota de adentro hacia afuera. Y yo recuerdo que en ese momento que estaba predicando, llegó un momento que ella se quebrantó y empezó a llorar. Y ella misma se puso sus brazos en su pecho para cubrirse. Y el Espíritu Santo me reveló y me puso que le diera una palabra. Esa jovencita a la semana cambió completamente. Yo nunca usé la prédica para atacarla, para hablar mal de ella, sino que le enseñé y la hice ver la realidad de acuerdo a sus ojos, de acuerdo a su óptica. A veces, como te digo, nosotros somos expertos en mandar a las personas al infierno. Siempre dictamos juicio sobre la gente. Le cae el espíritu del apóstol Zúñiga. Sí, le declara, bueno, caemos en la etapa religiosa y declaramos juicio sobre la gente. Y eso es lo malo. A la gente tenemos que entenderla y tenemos que guiarlas al camino. Claro que nos duele como ministros de Dios, como hombres que conocemos la palabra, pero no podemos empujar a nadie a que le sirva a Cristo y a que cambie. El que hace el cambio en ellos es el Señor, el Espíritu Santo. Amén, amén. Así es, pastor. Y la otra pregunta, pastor, era relacionada al proceso con la familia, porque sus hijos miraban su forma de ser, ¿no? Sí. No sé si en la iglesia en algún punto usted lo señalaron también por esa forma de que siempre en fiestas, que trabajaba como DJ, que el alcohol y todo lo demás. ¿Cómo fue esa etapa de poder demostrar? Porque posiblemente cuando usted le decía a su esposa, ya eran 2 veces, le decía: no, esta vez sí voy a cambiar. Y volvía a caer. No, esta vez sí voy a cambiar. Y volvía a caer. ¿Cómo se ganó la confianza de su esposa? ¿Y cómo fue esa transformación real? Porque las anteriores eran momentáneas, se dejaba llevar por los sentimientos o por la situación que vivía en su casa.
pero en el punto que usted se afirma en el Señor y comienza ese cambio, ¿cómo le demuestra a su familia y en ese punto, no sé si a la iglesia, que de verdad hubo una transformación en su vida? Eh, Fue algo que hizo el Espíritu Santo, de verdad. Y fue que me cambió de adentro hacia afuera. Eh, yo con mis hijos, con mi esposa, es algo que ella puede testificar. Yo nunca fui un mal padre o un mal esposo. Sí fui mujeriego, sí le daba dolores de cabeza, estaba en el alcohol, en la discoteca, pero nunca le faltó nada. Y siempre trataba que mi palabra tuviera un peso. Cuando afirmo mis pasos en el Señor, empecé con el ejemplo. Empecé a instruirme, busqué un instituto bíblico, empecé a agarrar clases, empecé a llenarme de la palabra de Dios para educar a mis hijos y para entonces educarla a ella como ya sacerdote, maestro de la casa. Y fue con hechos, no con palabras. Yo dejé que mis hechos, mis acciones empezaran a hablar de la transformación que el Espíritu Santo había hecho en mi vida. En qué punto, cuando usted se afirma en el Señor, en qué punto usted dijo, hoy sí es un alto a todo? ¿En qué punto fue exactamente cuando usted dijo, hoy sí voy a transformar mi vida? Ya conozco al Cristo verdadero de la Biblia. Ya no es porque alguien me dijo, sino que yo hoy lo conozco, lo he sentido, me ha hablado y hoy es el día que yo no vuelvo a ver atrás y comienzo una nueva vida. ¿En qué punto fue de su vida? Ese fue el punto cuando yo caí y fui a la discoteca. Como te digo, por las amistades. Yo era DJ y tenía un amigo que le tocaba tocar en la discoteca. Y cuando él estaba ahí, me invitó para que yo lo ayudara. Y yo dije, no puedo ir. Y recuerdo que empezó a sacarme todas las veces que me ayudó, que me echó la mano. Y me empezó a caer un espíritu de culpabilidad y de que estaba en deudas con él. Y él me dijo, tú no vas a beber, no vas a bailar, solamente ayúdame, que él iba a hacer también un show, un concurso, y yo le iba a ayudar en la música. Y dije, está bien, pero tú me vas a buscar. Ven a buscarme y yo me voy contigo. Porque yo dije, yo no voy a manejar. No quiero que la gente vea mi carro ahí, porque van a saber que volví. Y voy, y cuando estoy en la discoteca empezaron todos, una cerveza, un trago, esto. Y yo, no, una no hace nada. Tranquilo, que eso no es una sola. Cristo bebía vino. Queriendo Y, justificarlo. sí, y los apóstoles, no, varón, esos se metían en la cena y bebían vino. Y yo, ok, una, me la bebí. Otra. Cuando me vine a dar cuenta ya me había bebido como 10 cervezas. Y ya estaba ya. Recuerdo que subí al booth de DJ que quedaba en una segunda planta y miraba hacia la pista de baile. Y ahí estaba una muchacha que yo había conocido, ya se me acerca. Estábamos arriba. Cuando se me acerca yo la veo y ella me quiere besar y yo empujándola hacia afuera con las manos, pero con mis pensamientos, ven. Ya estaba ya otra vez en el pecado. Y recuerdo que cuando la veo, le veo la cara que se le pone cuadrada. Literal. Cuando yo hago así, la miro, la empujo hacia el frente. Cuando la empujo, miré literalmente cuando algo le empezó a correr por aquí, como que fuera una pequeña serpiente. Ahí yo me asusté y le dije, no, espérate. Cuando yo la vuelvo a empujar y miro hacia el frente, en la pared, yo veo un perro grande que se estaba moviendo, pero no se movía con las patas, sino se movía con esta parte de acá, como la esfinge, y se movía así rápido. Ese demonio me mira, pero sale corriendo toda la pared y yo lo veo y cuando viene hacia donde mí, chocó con algo. Y yo miré literalmente cómo un humo negro se esfumó y se esparció delante de mis ojos. Yo tuve miedo. Cuando yo veo hacia la pista, yo empecé a mirar cómo los demonios se metían de un cuerpo a otro. Se traspasaban de un cuerpo a otro. Y empecé a mirar literalmente el mundo espiritual con mis ojos físicos. Recuerdo que le digo, ya faltaba poco para que se terminara faltaba como una hora para que cerraran esa discoteca.
y la gente siempre iba a otra discoteca que cerraba 1 hora, 2 horas más tarde que esa. Y le digo yo, hey, vámonos para esta discoteca. No, no, tú eres loco, yo me quiero quedar, esto y lo otro. Ah, pues si tú no vas, no hay problema, ya no están esperando 2 muchachas, me voy a ir con tal persona. ¿De verdad? Digo, oye, nos están esperando, ¿te acuerdas tal y tal persona que vino? Sí, están allá, me llamaron, vámonos. Ok, le digo, pero yo manejo. Me dice, no, 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 yo manejo. Le digo, ok, está bien. Pero entonces vete por esta autopista, que es una calle, le dicen el Highway 70. Y me dice, oye, pero por ahí es muy lejos, vámonos por el 435, que es más cerca. Le digo, no, no, vámonos por ahí, vamos a la gasolinería y compramos cerveza. Porque tú sabes que después de las 2 de la mañana, el Estado tiene prohibido vender bebida alcohólica y hay que comprarla antes. En el estado de Kansas, en el estado de Missouri es un poquito más alto el tiempo. Y fuimos, cuando llegamos a la gasolinería, le dije, nos vemos, porque vivía como a 5 minutos. Y desde ahí, varón, que tuve esa experiencia sobrenatural, fue que todo cambió en mi vida y dije, no vuelvo para atrás, ni que el diablo me ofrezca lo que me ofrezca. Y desde esa vez, jamás he vuelto para atrás, desde el 2009. Del 2009 deja todo atrás. Bueno, imagino que buscó otro trabajo, empezó a hacer otras cosas en su vida para poder desligarse de esa vida nocturna. Estaba en el mismo trabajo. Para ese tiempo siempre tenía 2 celulares. Yo era manager de la empresa Sprint de celulares, que ahora se llama T-Mobile. Y la compañía me facilitaba un teléfono como jefe que no pagaba nada y me daba uno personal también que no pagaba nada. Yo siempre tomaba la opción de tener 2 celulares. Pero siempre aprendí a mantener una distancia entre lo que es familiar y trabajo. Como ahora yo te puedo enseñar que tengo una distancia entre lo que es ministerio y lo que es personal. No lo ligo. Y aprendí a desligar eso, trabajo y familia. Entonces, ese tiempo aprendí a tener esa distancia. Todos los amigos que tenía, los conocidos, solamente tenían un número. Y cuando yo miraba que me llamaban, no lo agarraba. Y de vez en cuando le regresaba la llamada y le decía Dios te bendiga y los invitaba a la iglesia. Y tuve esa distancia para que no me afectaran, porque caí la primera vez que caí y la última vez que caí después de haber afirmado mis pies al Señor por un amigo. Y entendí que si no mantenía esa distancia de esos amigos, ¿verdad? No podía avanzar en las cosas de Dios. Ahí el Señor me dio una prédica sobre el ancla. El ancla es un artefacto muy pequeño que puede detener a cualquier barco. No importa lo grande que sea el barco, si dejaron que esa ancla bajara a la profundidad del mar y se anclara, el barco puede moverse a cierta distancia, pero nunca llegará a su destino porque está el ancla. Y a veces hay amigos, hay personas, hay trabajos que se convierten en esa ancla, que si no aprendemos a cortarla o a dejarla arriba y nosotros marchar, no vamos a avanzar. Y aprendí eso para no poder volver atrás. Qué bonita reflexión esa, qué bonito mensaje de la del ancla, la verdad. Y es cierto, hay cosas que nos tienen en la vida y muchas veces las amistades más cercanas son a veces las Sí, más dañinas. Y de hecho, cuando el Señor poda esas amistades, nos duele porque son personas que han estado con nosotros incluso desde la niñez. Pero que el Señor dice, bueno, te conviene, tienes que hacerlo a un lado para que sigas en mi voluntad. Pasando ese proceso ya, entrando a la parte ministerial, pastor. ¿Cómo comienza el ministerio? ¿Cómo entra al ministerio ahora como pastor? el Señor me hizo el llamado pastoral una semana después de haberme reconciliado con el Señor a través de un profeta. El don profético, el don de ciencia han sido dos dones que me han perseguido desde que me afirmé en los pasos de Dios. Y recuerdo que ese profeta me hace el llamado y cuando me hace el llamado de pastor yo me le río, digo, estás loco tú. Porque ya, aunque estaba apartado, yo siempre seguía a Gigi Ávila, a Jorge Rashki. Me gustaban esas predicaciones de esos hombres de fuego, de los
80, los 70. Y me hace el llamado y yo digo, yo soy evangelista, yo no quiero ser pastor. A los pastores nadie los respeta, nadie los honra, los apuñalan constantemente, lloran solo. Yo voy a ser evangelista, mi hermano. Así que vaya, tírese allá de rodillas y dígale a Dios que le cambie el mensaje y vuelva otra vez y profetíceme. Y me dice, no, Dios me dijo que tú eras pastor. Y comenzó una batalla porque yo no lo quería aceptar. Al mes, el pastor de esa iglesia me unge como pastor por dirección del Señor. A mí y a mi esposa nos ungen como pastores y nos ponen como pastores asociados de esa iglesia, o sea, copastores. Y ahí comenzó nuestro ministerio a través de una palabra profética de parte de Dios. Me causa un poco de risa porque como uno a veces se pone en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Que te estoy mandando que hagas esto. Y dice, no, es que no quiero. Pero no te manda solo. Al final le toca siempre ir por la voluntad de Dios. Y ahora en día, pastor, en el ministerio que está, para que nos cuente un poco acerca del ministerio. Cómo se ha desarrollado, cómo comenzó, cómo llegó allí y qué planes hay para futuro. Bueno, conocí a mi pastor, el pastor Juan Carlos Harrigan, quien es nuestro padre espiritual, tremendo hombre de Dios. Siempre honramos su vida por lo que nos enseña. Una de las cosas que me ha marcado a mí de mi pastor es el hambre por el Espíritu Santo, el hambre por la oración, por la búsqueda de Dios. Y llegamos a la iglesia a través de una campaña que tenía en Kansas. Recuerdo que ya yo estaba pasando por un proceso de conflé con leche. Ese proceso de conflé con leche espiritual me estaba matando. Hay un momento en tu vida espiritual que tú necesitas nutrientes, tú necesitas proteínas para poder crecer. Y esa proteína, esos nutrientes son los mensajes que se reciben del Espíritu Santo. Y en la situación donde me encontraba, eran mensajes que yo catalogo mensajes conflé con leche, que no tienen proteínas, no te hacen crecer, no te hacen avanzar, porque son los mismos mensajes del hombre, del pensamiento del hombre, de las hazañas del hombre, de lo que Dios me hizo tener, de lo que tengo, de mis logros, de mis hazañas. Y estaba seco y escuché una prédica del pastor Harrigan en el internet, en YouTube. Y yo le digo a uno de los jóvenes de la iglesia, a mí siempre me ha gustado trabajar con jóvenes. Y tenía un grupo de jóvenes que nos iban a orar. Le digo, conocí un predicador, mírenlo. Y él estaba predicando el mensaje con un traje mostaza, profetiza, hijo de hombre. Y ese mensaje me sacudió y le dije, voy a ir a República Dominicana. Y me dicen, pero él vive aquí en Kansas, recién se acaba de mudar. Le digo, ¿dónde está? Vamos a verlo. Me dice, tienen una campaña este fin de semana. Vamos a la campaña. Y ahí estaba el profeta Miguel Grullón. Y el profeta Miguel Grullón me habló. Fue la segunda vez en donde escuché la voz audible de parte de Dios de una manera sobrenatural. El tiempo no nos alcanzaría para contar esa sola experiencia. Y Dios me habló, varón. Me enamoré del don profético. Y ya como estaba pasando un proceso de conflé con leche, le digo yo al Espíritu Santo, muéstrame a dónde me voy. El Espíritu Santo me habla. Yo pensaba que iba a poner una iglesia. Ya era pastor, ya tenía 1 año y medio ejerciendo el llamado como pastor en esa iglesia. Y yo estaba pensando que el Señor me iba a mover a abrir una propia iglesia. Pero el Espíritu Santo me habla y me dice, no te estoy mandando todavía a abrir una iglesia. Te estoy mandando a equiparte. Te estoy mandando a instruirte a través de un hombre del cual le he dado una palabra y una instrucción para llevar a cabo mi propósito en ti. Recuerdo que esa noche tuve un sueño. Yo miraba que mi pastor estaba caminando por una vía de un tren. Iba caminando y miraba al final que había quizás unas cuantas peleas, miraba lodo y después hacia allá al fondo volví a mirar otra poquita dificultad. Pero cuando yo miraba el carril en donde yo me encontraba, cada 5 pasos había algo. Pelea, lodo, gente, montaña. Y yo decía, ¿qué pasa? Y yo digo, no, espérate. Y yo me recuerdo que me agarraron de la cabeza
y me pusieron en su carril. Y me dijeron, sigue sus pasos, aprende, instruye, capacítate, que cuando llegue el momento te voy a hacer esto y te voy a poner en tu carril. Mira cómo está tu carril ahora. Mira cómo está limpio. Aprendiste de los pasos de Él. Ahora mira hacia atrás el carril de Él. Cuando yo miré atrás, yo miré que estaba como el mío. Y me dice el Señor, aprenderá de sus experiencias. Lo que Él pasó se te va a ser impartido, instruido para que tú no pases lo mismo. Y llegué a la iglesia, el Señor me da dirección que me vaya a la iglesia del pastor. Recibí un milagro fuerte en otra campaña. Hablé con mi pastor actual y le dije, pastor, Dios me habló. En ese momento me quiso entregar la iglesia. Me dijo, yo me voy a sentar. La iglesia es tuya. Tú la vas a pastorear y yo voy a estar sentado como un anciano. Varón, el diablo me habló porque yo sabía el dinero que había en el banco. Para ese tiempo era poco, como unos $60,000 para una iglesia de 35 miembros aproximadamente. Yo en fracciones de segundo hice un mundo, hice cálculos, hasta le saqué la raíz cuadrada del diezmo, todo. Y dije, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y Dios me habló y me dijo, te mueves. Ya es tiempo de moverte. Y llegué a la iglesia del pastor. Cuando llego a la iglesia del pastor, recuerdo que después de estar frecuentando la iglesia, el pastor me dice, varón, llámame, que quiero hablar contigo. Digo, ok, pero nunca me dio número. No tenía contacto. Y después entonces hablé con un varón, le dije, oye, quiero hablar con el pastor, dame el número. No, no te lo puedo dar. Varón, llámelo y pregúntele. El pastor, sí, dáselo. Me da el número, hablo con el pastor, ya oficialmente le explico la situación que estaba viviendo, que estaba esperando dirección de Dios. Y él me dijo, vamos a orar, vente para la iglesia, mantente escuchando la palabra, las instrucciones. Recuerdo que ese día era día de capacitación de líderes y él me invita a esa enseñanza. Y yo digo, acabo de llegar a la iglesia, yo sé cómo son los hermanos, que si alguien llega nuevo y lo ponen de una vez, le quieren volar la cabeza. Yo fui. Y dije, no me importa lo que digan los hermanos. Y llegué, cuando yo llego, me dice uno, varón, esta es una reunión de líderes, usted no puede estar aquí. De entrada. Rápido. Sí. No agarró ni aire para respirar. Y yo le digo, pues gloria a Dios, porque fui invitado por el pastor. Ah, ¿de verdad? Bueno, ok, siéntese por acá. Le digo, no, yo me quiero sentar adelante, varón. Y me senté adelante. Y el pastor ahí me presenta. Al mes el Espíritu le habla. Nos ungen como líderes. Empezamos a trabajar en diferentes ministerios. Mi esposa dando clases, yo dando clases. Ujiere, en donde me necesitaran, varón. Luego después se presentó la situación que los pastores de jóvenes que estaban en ese momento estaban pasando por ciertas dificultades y el pastor nos pidió que los ayudáramos. Tomamos la decisión de ayudarles para darles soporte y a lo último el pastor terminó dejándonos en esa área para trabajar con los jóvenes. Es la área que usted dice que le gusta mucho. Me apasiona, sí. Nosotros, mi esposa y yo, trabajamos muy fuerte con la familia, con los matrimonios, con los padres. Pero también trabajamos, ella trabaja en su ministerio personal lo que es liberación y sanidad interior, por eso está terminando la carrera de psicología, para aplicar eso con la palabra. Y a mí lo que es el área de liderazgo, lo que es el área profética, liberación y los jóvenes, que es algo que me apasiona. Y estamos trabajando ahí con los jóvenes, para la gloria de Dios tenemos como 100 y algo de jóvenes. En la ciudad donde estamos, es como que tuviéramos tal vez unos 3,000 jóvenes aquí en Honduras. Tener 150 jóvenes en una iglesia todos los días de servicio es algo sorprendente y solamente el Espíritu Santo lo hace. Así es. Amén. Sí, él es el que hace la obra al final. Amén. De todo. Así es. Pastor, ha sido un agasajo tenerlo aquí. La verdad que, como le digo, sabemos que tiene el tiempo contado. Esperamos hacer otro episodio. Ojalá vuelva pronto sí. A nuestro país. Y si quiere compartir algo más, pastor, acerca de, bueno, sé que tiene sus redes sociales, usted sube sus videos de prédicas a YouTube, a Instagram, para que la gente lo siga igual en todas las redes. ¿Cómo lo pueden encontrar, pastor?
En casi todas las redes me pueden encontrar como Pastor Andy Rauseo. Usted pone mi nombre, no es común. Me va a encontrar en lo que es YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Estoy en todas las plataformas, en Twitter, ahora más conocido como X o X, también estoy ahí. Tenemos un podcast también, varios segmentos en la plataforma de YouTube, en donde salgo en vivo dando enseñanzas, capacitaciones y también dando entrevistas. Tengo un programa que se llama Experiencias Sobrenaturales, en donde hablo con hombres y mujeres de Dios que han tenido experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo. Y tengo otro segmento parecido al podcast de ustedes que se llama Cuéntame tu historia sin máscaras, en donde hablamos sin tabúes, directo, sin ningún tipo de velo ni nada. Y ahí usted puede ser edificado con todas las palabras que el Señor nos entrega. Qué bueno, pastor, qué bueno que se esté haciendo la obra y que las redes sociales y el internet como tal ahora que tenemos el acceso se convierta en una arma para bien. Amén. Porque un pastor decía que vino aquí justamente que las redes sociales son como el cuchillo, ahí está. Pero el cuchillo usted lo puede usar para cortar una fruta o una carne o para apuñalar a alguien. Entonces, esas son las redes sociales y los medios de comunicación ahora en día. Y qué bueno que los estemos utilizando para llevar el evangelio Amén. de Cristo. Pastor, ya para terminar, una palabra que le quiera compartir a todas las personas que nos están viendo, o ya sea pastores, o ya sea líderes, a jóvenes, a alguien específicamente, una palabra que usted sienta en el espíritu, compartirla con nosotros. Claro que sí. Lo primero que quiero decirle a cada persona que me está mirando es que se enamore del Espíritu Santo, que se enamore de la presencia de Dios, que lo busque. Hay algo más de ir a una iglesia los domingos o un sábado, un miércoles, un día de servicio. Hay algo más y se llama relación, se llama intimidad. Y yo quiero animarte a que te desligues, te desprendas de todas aquellas personas que siembran esos pequeños parásitos en tu corazón, en tu mente, que llegan a crecer y a convertirse en gusanos que te van a comer por dentro. ¿Cuáles son esos parásitos? Personas que solamente quieren hablarte de la prosperidad, personas que quieren hablarte solamente de logros, de éxito, de alcanzar grandes hazañas. Enfócate en hacer la voluntad de Dios, como dice la palabra. Preocúpate del reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Enamórate de Dios, enamórate del Espíritu Santo. Déjate de estar prestándole tu tiempo a personas que van a hablar cosas sin sentido, personas que van a criticar de otro, que van a murmurar de otro, personas que antes de dar un mensaje, su introducción es hablar de sus hazañas, hablar mal de otro, poner mal a otra persona. Ponte a escuchar y a mirar a todos aquellos que le van a sumar y que van a multiplicar lo que ya está en ti. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Busca personas que tengan frutos. Olvídate de los dones. Pon los dones a un lado, porque aún Satanás hace milagros, profetiza, habla en lengua. Y si tú no estás bien parado en las cosas del Señor, si tú no estás bien metido en esa intimidad con el Espíritu Santo, se te va a hacer muy difícil identificar los que son de Dios y los que son del diablo. La misma palabra dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, pero tienes que aprender que mientras estés con la cizaña, tú tienes que ser trigo. ¿Y cómo eres trigo? Tomando la decisión de juntarte con los otros trigos. Tomando la decisión de escuchar palabra de Dios, palabra que te ayude, que te anime a buscar más de Dios. Pastor, maestro, evangelista que me estás mirando, hombre de Dios que me estás mirando, ya déjate de señalar el pecado de las personas. La gran mayoría de las personas saben que están en el pecado. Ahora, esto no quiere decir que le vas a poner un pañito tibio. No, tienes que ir y tienes que arrancarle la herida. De hecho, busca alcohol y échale alcohol para que le pique, para que la persona sienta. Pero no te enfoques en estar metiéndole el dedo en la llaga a las personas. Sánalos, límpialos, restáuralos para que estas personas puedan venir a los pies de Cristo. Vuelve y lee la historia del samaritano. Aquel que no tenía ningún tipo de compromiso con ayudar a este hombre,
que no tenía nada que lo atara en ayudarlo, mas sin embargo lo hizo. Esto es lo que Dios está buscando. Hombres y mujeres que busquen a sus hijos, a sus hijas que se encuentran atadas en el pecado. Conviértete en un provocador de la gloria de Dios, en un activador de lo sobrenatural de Dios en las personas. Este es mi mensaje de este día en este podcast. Identifícate, y al mismo tiempo quiero animarte a que te suscribas, ¿verdad?, a este canal, y a que comparta todas estas experiencias de los hombres y mujeres de Dios que estarán aquí y que han estado aquí dando una palabra de poder. Comparte, únete y sé también un provocador, un promotor de las cosas de Dios y lo que el Señor está haciendo aquí en Honduras. De verdad que nos sentimos muy contentos por esta nación. Cuando yo hablo del corazón. A veces me meto en problemas porque hablo lo que siento. A veces como que no pienso las cosas y las suelto. Pero de verdad que la primera vez que vine a Honduras quedé impresionado en la forma como adoran a Dios, y lo que viene para Honduras es algo sorprendente. Yo creo que muchos hondureños no se han dado cuenta de la gracia que tienen de parte de Dios. Y yo sé que muchos van a despertar y se van a dar cuenta de este mover y se van a meter en esta ola del Espíritu Santo. Y van a provocar que no solamente Honduras, sino toda Centroamérica, toda Latinoamérica, sea movida por el poder del Señor, por el poder del Espíritu Santo. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Me siento más que contento, bendecido de estar acá y poder haber compartido un poquito. Yo creo que a veces una hora como que no da, pero gloria sea el Señor. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, pastor. Damos las gracias por estar con nosotros. A todos los que nos están viendo, nos escuchan, ¿verdad? Siempre les recuerdo que pueden compartir con nosotros, nos pueden escribir. Si necesitan que alguien ora por ustedes o si necesitan un consejo de parte de cualquier ministro que pase por esa silla, nosotros con todo el gusto del mundo los podemos poner en contacto. De nuevo repito, las redes sociales utilizámonos para bien, para contactarnos. Amén. Ahora ya no es como antes, que antes una llamada era carísima. Ahora simple y sencillamente con enviar un mensaje nos podemos contactar con alguien de la otra parte del mundo. Entonces los invitamos a que se escriban, ya sea vía Facebook, WhatsApp, Instagram, en cualquiera de las redes sociales o cualquier plataforma, que estamos abiertos para compartir un mensaje. Les agradezco por quedarse con nosotros hasta el final. De nuevo les invito a que compartan todas estas redes sociales y plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. Y recuerden que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los esperamos en un próximo episodio.